Hola y bienvenidos al Campo No Para, el informativo del sector agropecuario. Hoy llegamos hasta Honda, Tolima, un municipio histórico a orillas del río Magdalena, donde el comercio, la pesca artesanal y la producción agrícola ha sido parte fundamental de su desarrollo. Desde este territorio del norte del Tolima les traemos toda la información del sector agropecuario. Las voces de comunidades campesinas y étnicas tuvieron un espacio en el panel Retos en la planeación del territorio y el desarrollo rural, donde se destacó la importancia de abordar los procesos de planificación desde el interior de cada comunidad y en diálogo con sus realidades territoriales. Paidas, Payoba Mari, Nagas, Hava, Pichim, Windaishim Dus, Shevare, Zona de Gatne. Buenos días a todos y a todas. Agradecer primeramente a todos los que están presentes. Es un gusto de estar por acá presente. Este fue el saludo de Diógenes Canticus Guanga, gobernador del resguardo indígena Aguaojala Turbia, a los más de 180 asistentes presenciales y virtuales que siguieron el evento Retos en la planeación del territorio rural en territorialidades campesinas y étnicas, realizado en el marco de la ICAR más 20. Destacó la importancia de que la planificación del territorio rural se construya desde el conocimiento, la experiencia y la voz de las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas. A nosotros pues nos ha dado, digamos, esta oportunidad de conversar y para nosotros es muy importante. Lo importante aquí es que, digamos, haga realidad dentro del territorio. Lo que queremos es que los proyectos genere dentro del territorio y se haga, digamos, acuerdos dentro del territorio. Hoy trajimos un mensaje a las instituciones y a todo el país frente a los retos que tenemos para la implementación de los planes de desarrollo sostenible, y esos retos están relacionados con 3 elementos. Un primer elemento es que la institucionalidad comprenda que los planes de desarrollo sostenible son construidos de manera participativa en los territorios y por eso es necesario que se articulen para la ejecución de los mismos, sean ejecutados, y fundamental que se respeten las instancias de participación que se han construido en los territorios, que son autónomas de las comunidades y que recogen a los diferentes actores que hemos construido los planes de desarrollo sostenible. Yo creo que hay que resaltar primero lo que significa el evento macro, que es la segunda conferencia internacional sobre la reforma agraria y el desarrollo rural. Ese es un evento muy importante donde las territorialidades podemos hacer incidencia en estas políticas de la reforma agraria, no solamente para Colombia, no solamente para nuestro país, sino también para el mundo y para América Latina. A este espacio también se sumaron entidades e instituciones que promueven el diálogo entre el conocimiento técnico y los saberes territoriales, con el propósito de fortalecer la pertinencia y legitimidad de las decisiones públicas en el campo colombiano. Este tipo de espacios son muy importantes para poder justamente reconocer la voz, la tradición, la experiencia, sobre todo el conocimiento que tienen los diferentes actores sociales, grupos, comunidades y pueblos, para que la manera como gestionamos, y desde el Instituto Humboldt, que es nuestra misión, ese contribuir en esa gestión integral de la biodiversidad, pues realmente contemple las prácticas, las experiencias, los modos de vida de las personas, porque consideramos que desde ahí podemos hacer un trabajo mucho más enriquecedor, mucho más articulado, que responda mejor a las necesidades del territorio. Precisamente como lo señaló el director de la UPRA, Juan Pablo Sandoval, este tipo de escenarios responden al enfoque institucional de participación que busca situar a los actores territoriales en el centro de los procesos de planificación rural. La planeación y la construcción del futuro sí la tenemos que hacer entre todos, en los diálogos con las diferentes comunidades, con las organizaciones sociales, con el campesinado, con los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros, con los gremios
con la academia, con todos los actores que integran el mundo rural y el sector agropecuario. La convocatoria reunió representantes de una zona de reserva campesina, del primer territorio campesino agroalimentario Tecam y de un pueblo indígena Agua, quienes aportaron perspectivas clave al evidenciar que cada territorio tiene realidades, dinámicas y necesidades distintas. Por ello, la planificación rural debe reconocer esas particularidades y construirse desde los contextos propios de cada territorio. Las cifras, retos y desafíos del fenómeno de la extranjerización de tierras en Colombia fueron uno de los temas abordados por la UPRA en el marco de la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria. En el marco de la ICAR más 20, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA realizó el webinar Extranjerización de Tierras Rurales en Colombia, Cifras y Desafíos, un espacio de análisis y diálogo para abordar la disponibilidad, calidad y uso de la información sobre la propiedad y la tenencia de la tierra. Mostramos un primer acercamiento a 4 fuentes de información que dan cuenta del estado de la extranjerización de las tierras en Colombia como un fenómeno en el cual manos no colombianas están haciendo uso o aprovechamiento de tierras tanto productivas como fuera de la frontera agrícola. Estas 4 fuentes de información nos presentaron unos resultados disímiles entre sí y nuestro gran reto es entender el por qué. Entonces tenemos las cifras oficiales, catastrales y de registro en donde esa configuración de extranjeros es muy baja y tenemos unas cifras desde unas fuentes no oficiales, pero que sí son públicas, que recogen información de prensa, por ejemplo, o de ONGs, en donde ese fenómeno es mucho mayor. Tenemos el reto de poder entender si las metodologías de identificación de ese fenómeno de extranjerización nos pueden explicar esa variación o si hay algo que definitivamente no estamos capturando. El espacio permitió evidenciar uno de los principales desafíos que enfrenta el país. El gran reto que tiene el país en el ejercicio de extranjerización es primero tener conciencia de que la tierra no es un bien cualquiera, la tierra es un bien finito, son 114 millones de hectáreas continentales, pero son solamente 42 dentro de frontera agrícola y esas 42 millones de hectáreas no todas son aptas para todos los cultivos, es decir que tenemos cada vez menos tierra y tenemos que pensar esa tierra para qué la queremos, quién la va a tener, cómo la vamos a usar. Ese es como un primer acuerdo nacional que deberíamos tener de qué producir en la tierra. Entonces las APAS, por ejemplo, es la primera apuesta de con qué vamos a producir allí alimentos. Un reto asociado a una discusión pública y es identificar en este proyecto de extranjerización de tierras que está andando y que ha tenido ya varias fases y varios intentos de ser discutido y aprobado, y es si hay una proporción de tierra que debe ser o no asignada a los extranjeros, si pueden tener territorio cerca de las fuentes hídricas o si pueden tener territorio cerca de los límites fronterizos, etc. A esta conversación también se sumó Julio César Jamioy, integrante de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, quien analizó este fenómeno desde la perspectiva de los territorios indígenas y advirtió sobre los impactos que han generado los procesos de presión sobre estas tierras ancestrales. Inicialmente nosotros consideramos que la extranjerización de la tierra tiene que ver con un fenómeno que no se ha resuelto en Colombia y tiene que ver precisamente con que no es simplemente la tierra desde la parte física, desde la parte biológica, sino que para el caso de los pueblos indígenas va mucho más allá. Incluso desde el movimiento indígena colombiano hemos venido ganando ciertos conceptos en la institucionalidad y hemos dicho inicialmente los 4 principios del movimiento indígena: unidad, tierra, cultura y autonomía, pero últimamente hemos dicho que se tiene que avanzar hacia el concepto de territorio y territorialidad. En su intervención, Jamioy también resaltó la necesidad de garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones que involucren sus territorios como un paso fundamental para la protección de sus derechos y la defensa de sus formas de vida. Es necesario que, para el caso de la UPRA, que es la entidad que genera información sobre las tierras del Estado colombiano,
ponernos a conversar con las sabidurías de los pueblos indígenas. Nosotros partimos de un principio y es que en el mundo nuestro todo está ordenado, todo está organizado, todo está planificado. Eso muchas veces no se entiende desde el centro del país, no se entiende desde la planificación que se hace, digamos, incluyendo los territorios indígenas, incluyendo los pueblos indígenas. Los frutos amazónicos cobran cada vez mayor relevancia como parte de la economía local y por su potencial de transformación productiva. En este contexto, la UPRA avanza en la zonificación de aptitud para diversos productos. Azaí, copuazú, camu camu, aguaje y arazá hacen parte de los exóticos frutos amazónicos que buscan llegar a la mesa de los colombianos y a los cuales se sumará la yuca brava. Dentro de la hoja de ruta que estábamos trabajando de actitud para el departamento del Amazonas, habíamos incluido 5 productos amazónicos de trabajo que va a beneficiar a muchos productores en los temas. Pero más que todo eso, estamos hoy en día, gracias a la UPRA, adicionamos un producto que es la yuca brava, quien va a beneficiar a muchas comunidades indígenas que actualmente tienen estas chagras y que están sembrando esta yuca brava para beneficio y para comercialización. Es así como desde la UPRA se fomenta la producción de frutos amazónicos en Colombia mediante la zonificación de aptitud, impulsando la bioeconomía, la sostenibilidad y el aprovechamiento de las especies nativas. Hicimos un ejercicio de reconocimiento de necesidades, de condiciones especiales que el departamento tiene y de las necesidades alrededor de las cuales se va a desarrollar este ejercicio de zonificación de aptitud productiva, que lo que busca es identificar en el departamento cuáles son las zonas que tienen las mejores condiciones dentro de la frontera agrícola para cultivar este tipo de frutos y particularmente la yuca brava, que es un producto con un arraigo importante en la cultura del departamento y de la región. Con este trabajo articulado entre Secretaría de Agricultura del Amazonas y la UPRA, se apunta a fortalecer la producción y proyección de comercialización de los frutos amazónicos y de la yuca brava. Navega por la UPRA. Preguntas que nacen en el territorio. ¿Será que esta tierra es buena para sembrar cebolla? ¿Esta zona está dentro de la frontera agrícola? ¿Cómo saber si mi finca es apta para lo que quiero producir? ¿Cómo me pueden ayudar a decidir qué sembrar? ¿Qué sembrar? ¿Dónde producir? ¿Cómo decidir? Cuando el campo pregunta, la UPRA responde con información. Y para eso existe el CIPRA, un sistema que ayuda a responder esas preguntas. Aquí en Navega por la UPRA te contamos todo lo que necesitas saber. El CIPRA es una herramienta pública que permite consultar mapas sobre aptitud de la tierra, frontera agrícola y planificación productiva. Así, productores y entidades pueden tomar decisiones informadas sobre el uso del suelo. En el CIPRA se pueden consultar más de 40 zonificaciones nacionales y más de 200 territoriales, incluyendo evaluaciones agropecuarias municipales. Para consultar esta información, ingresa a upra.gov.co y haz clic en el botón CIPRA. Dentro del sistema, entra a la opción Consulta General. Allí encontrarás diferentes capas, como por ejemplo la frontera agrícola, que puedes revisar a nivel nacional, por departamento o por municipio. También puedes consultar la aptitud productiva según la cadena que te interese. Por ejemplo, si vives en el Molino La Guajira y quieres saber si tu municipio es apto para la producción avícola, solo debes buscar la capa de aptitud avícola. Selecciona el departamento y municipio y el sistema te mostrará cuántas hectáreas tienen aptitud para esta actividad. De la misma forma, puedes hacerlo con las demás cadenas productivas disponibles en el CIPRA y así conocer qué se puede cultivar en tu territorio. Si lo que quieres es ver todas las cadenas aptas para tu región, debes ingresar a la opción Planificación Territorial, seleccionar tu territorio y dar clic en Predominancia en el territorio. Allí podrás identificar las aptitudes de las cadenas y así tomar mejores decisiones sobre qué producir. El equipo de diálogo social de la UPRA tendrá un papel fundamental para fortalecer la interlocución con las comunidades en los territorios, permitiendo un trabajo más articulado, cercano y respetuoso en los procesos de planificación rural. En la siguiente nota les contaremos cómo opera este equipo en los territorios.
diálogo social nace por la necesidad del proceso de garantizar el derecho constitucional a la participación ciudadana. Es así como desde la UPRA se constituye y se organiza un equipo que haga presencia en los diferentes escenarios de diálogo, que permita la articulación con los saberes del territorio. Actualmente el equipo social del proceso de APA está conformado por 8 profesionales de áreas como sociología, antropología, trabajo social y otras áreas de las ciencias humanas que nos permiten relacionarnos y generar línea técnica dentro de la UPRA para adelantar los procesos de participación. El diálogo es un mecanismo fundamental como parte del ejercicio de reconocimiento de las comunidades en sus territorios, y es a través de este donde la UPRA formula instrumentos de planificación rural agropecuaria que tienen incidencia directa con las poblaciones en ambientes de mayor o menor tensión. El conflicto es inherente a las relaciones sociales y por ende no es algo negativo. Por el contrario, es importante que desde los equipos sociales nosotros podamos aportar herramientas para dirimir y para tramitar esos desacuerdos de manera efectiva sin llegar a un escenario hostil. Entre las tareas del equipo de diálogo social de la UPRA están liderar los escenarios de relacionamiento y construir metodologías participativas que permitan avanzar en los procesos escuchando las visiones de las dos partes con ánimo constructivo. Específicamente con APA hemos estado en Antioquia, en Córdoba, en Sabana Centro, en La Guajira. Cada uno de estos territorios nos ha puesto diferentes retos. Cada uno de los territorios tiene unas dinámicas específicas que nos hacen que sea necesario diseñar esas metodologías de manera flexible y con enfoque territorial para responder pues, a estas realidades. En enero de 2026, el sector rural registró 4,8 millones de personas ocupadas, el nivel más alto para un mes de enero desde que existen cifras comparables, es decir, desde el año 2001. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo rural se ubicó en 8,3%, la más baja en los últimos 7 años para este mismo mes. Sí vemos un incremento en el sector agropecuario con el empleo para la gente. Al llegar muy buen producto, al incrementar las ventas, uno puede llamar para contratación de personal, de todo lo que es colaboración en bodegas, lo que es en ventas. Entonces, todo eso permite y es un crecimiento para todos. En el trimestre de noviembre de 2025 a enero 2026, el sector agropecuario sumó 107.000 nuevos ocupados, un crecimiento del 4,4% y representó más de la mitad de todo el empleo rural del país. Esto significa que la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura siguen siendo el motor que mueve la economía del campo colombiano. El panorama nacional también acompaña. Colombia redujo su tasa de desempleo a 10,9% y sumó más de 300.000 nuevos ocupados frente al mismo mes del año anterior. Un inicio de año que confirma que el campo no solo produce los alimentos que nos alimentan, sino que también genera el trabajo que transforma vidas en los territorios rurales del país. La UPRA realizó el webinar Pesca Artesanal, Saberes del Agua y Conocimiento para la Planificación del Territorio, en el que se presentaron avances en la zonificación de aptitud para el aprovechamiento de la pesca marino artesanal de peces demersales, pequeños pelágicos y langostas, como aporte al ordenamiento productivo alrededor del agua. Colombia, un país bañado por 2 mares y abundantes fuentes hídricas, está en camino de convertirse en una potencia pesquera, gracias al ordenamiento de la producción de los frutos del agua. La UPRA avanza la zonificación de áreas potenciales para la producción acuícola y pesquera, como herramienta orientadora para el ordenamiento productivo, el fomento competitivo y la sostenibilidad del sector a nivel nacional. Estas especies demersales, dentro de que encontramos la merluza, la corvina, los pargos, que son especies muy importantes para los pescadores artesanales. Las 2 especies de langosta, la una es para el Pacífico y otra especie para el Caribe, el Argus para el Caribe y el Gracialis para el Pacífico. Y los pequeños pelágicos, que son básicamente pues, esas sardinas que son utilizadas por los pescadores artesanales, tanto como carnada, pues, como también para su consumo.
En el proceso de zonificación se identificó que Colombia tiene 847.132 kilómetros cuadrados aptos y las áreas con restricción legal llegaron a 53.705 kilómetros. El objetivo principal de las zonificaciones de aptitud es la identificación de esas áreas potenciales para la producción agrícola, pecuaria, pesquera, forestal, acuícola. Definitivamente es una herramienta como un insumo que nos sirve para la toma de decisiones de política pública, los tomadores de decisión de política pública, y que finalmente sean adoptados esas zonificaciones de aptitud y esos núcleos identificados allá a nivel municipal, a nivel departamental, que se traduzcan en políticas públicas, estrategias, planes, programas, y que finalmente se puedan desarrollar proyectos productivos agropecuarios para el fomento de cada una de estas cadenas. La pesca artesanal se da hasta 5 millas mar adentro y se realiza con pequeños botes a través de técnicas que permiten seleccionar el tamaño de los peces con criterios de sostenibilidad del ecosistema marino. Da lugar a tener un enfoque mucho más claro de hacia dónde queremos llegar. Con anterioridad, la actividad de la pesca se generaba a través de un conocimiento ancestral, de dónde se encontraban aquellos lugares a partir de la cual se desarrollaba la actividad, los caladeros. Hoy, con este ejercicio podemos saber dónde se encuentran, qué tipo de especies, lo que da lugar a saber cómo desde el gobierno, no solamente desde la autoridad nacional, del ministerio, ADR, DPS, gobernación, alcaldía, se identifica qué tipo de embarcación se necesita, qué tipo de artes de pesca se necesita, qué tipo de usos o qué tipo de cadenas para la transformación del producto se necesitan, y eso ya deja a un lado esa improvisación. Mediante encuentros participativos con organizaciones de pescadores en distintas zonas de las regiones Pacífico, Caribe e Insular, se socializaron los avances, levantamiento de línea base, validación de rangos de variables y validación de mapas preliminares. Este ejercicio de zonificación nos permite a nosotros los pescadores diligenciar con más tiempo, ganar más tiempo y ahorrar un poco más dinero, porque nosotros hay veces inventamos, como decimos en el mar, dónde estarán los peces para uno ir a pescar. Ya con este ejercicio de zonificación ya nosotros vamos directamente donde está el pez y qué clase de pez vamos a capturar y de qué tamaño. Entonces este ejercicio es muy práctico, dinámico, y esperemos que siempre se siga haciendo. Cuenten con el apoyo siempre del sector pesquero para estas zonificaciones. En la formulación de este instrumento de planificación también participaron entidades como los Ministerios de Agricultura, Ambiente, la UNAP, las corporaciones autónomas regionales, DIMAR e INVEMAR. Consulte toda la información en upra.go.co. Con este hermoso atardecer desde Honda, llegamos al final de esta edición del Campo No Para, el informativo del sector agropecuario. Los invitamos a visitar nuestra página web upra.go.co y seguirnos en nuestras redes sociales como @UPRAColombia. Hasta pronto. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia.